Etapa 11. No, perdón. Etapa 10. 10ª etapa, estamos en Pola de Siero. Nos encontramos a 17 kilómetros de Oviedo, que es donde empezaremos el camino primitivo. Salimos de Pola de Siero rumbo a Oviedo. Hemos vuelto a hacer una subidita y visto lo visto, los desayunos nos duran poco en el estómago. Me cago en la mar. Salimos de Pola de Siero. Su acogedor albergue nos permitió recargar las pilas para afrontar esta primera etapa del camino primitivo. Pero antes tenemos que llegar a Oviedo, lugar al que nos dirigimos atravesando el valle del río Nora. El primer punto de interés nos sitúa en Meres, con su palacio del mismo nombre que a priori puede pasar desapercibido al estar oculto por frondosos árboles. Acertamos en estar atentos. Este palacio es un complejo rural construido originalmente en el siglo XV, aunque con remodelaciones posteriores en el siglo XVII, siglo en el que también se construye la capilla de Santa Ana, ubicada en una de sus estancias. Palacio y capilla conforman un interesante conjunto barroco que fue declarado Bien de Interés Cultural en 1990. La siguiente parada la realizamos en Granda, en su iglesia de San Pedro, que contiene restos románicos del siglo XII. Su pórtico y bonita espadaña son construcciones posteriores del siglo XVII. Poco después llegamos a Golloto, donde cruzamos el río Nora por su puente, que se presume de época romana entre los siglos IV y V, aunque en el siglo XVI tuvo algunas reformas. Consta de 2 arcos, uno de medio punto y otro ligeramente apuntado. En esta localidad también tendremos que cruzar un paso a nivel ferroviario. En Golloto pasamos el concejo de Siero al de Oviedo, a cuya capital entramos varios kilómetros más tarde, directos a su Catedral de San Salvador, inicio oficial del camino primitivo, y también el final del Camino de San Salvador, otra ruta muy interesante de la cual os dejamos un enlace. Estamos en la Catedral del Salvador en Oviedo, ya la visitamos cuando hicimos el Camino de San Salvador. Lo que haremos aquí será intentar sellar la credencial y seguir el camino primitivo. Hay un dicho peregrino que reza: el que va a Santiago y no al Salvador, visita al criado y no al Señor. En nuestro camino no nos olvidamos de su Señor y lo visitamos en su catedral, un bello templo de estilo gótico construido entre los siglos XIV y XVI. Nos dirigimos concretamente a la talla de San Salvador del siglo XIII, para realizar aquí un inicio simbólico de nuestro camino primitivo. Salimos de Oviedo por la zona residencial de la Florida y recorremos las faldas del Monte Naranco atravesando distintas aldeas por diferentes caminos de tierra y asfalto con desniveles irregulares. Pronto nos situamos en el pueblo de Llampachuga, donde encontramos la ermita del Carmen, construcción de tipo rural que tiene orígenes medievales. En su interior, la talla de la Virgen a la que los fieles rinden devoción. Aquí hay posibilidad de sellar la credencial. Dejamos Llampachuga y realizamos un fuerte descenso para llegar a Loriana, a su iglesia de San Bartolomé, que aunque es de nueva construcción, ya se mencionaba en el siglo XII un santuario consagrado a Santa María en ese lugar. A sus pies nos damos un remojón en Fuente Peña, una fuente construida en 1929. ¡Toma que toma! Y no tardamos mucho en reponer fuerzas con un buen menú asturiano, ya que a continuación debemos afrontar la subida al Alto de Escamplero. Continuamos la marcha. Me voy a quedar dormido en la bicicleta. No puedo ni pedalear. Esta subida la hacemos por la carretera AS 232, por la que se salvan diferentes núcleos residenciales. Buena subidita también, hasta Escampleros. Los peregrinos a pie comparten algunos metros de este recorrido, pero el trazado oficial les saca del asfalto y los introduce en un bello sendero, aunque más duro para recorrer en bicicleta. Comenzamos el descenso por la carretera AS 234. En la población de Balsera topamos con la capilla de Fátima, una construcción moderna que sustituye a un templo románico anterior que se quemó en un incendio en 1930. Los peregrinos que pasan por el lugar suelen dejar donativos para ayudar a su rehabilitación. Tras esta parada nos dejamos llevar por el bello paisaje del Valle del Andallón, sin duda uno de los tramos abiertos más bellos de esta etapa.
Pronto, las flechas amarillas nos conducen por una senda que tampoco nos deja indiferentes por contener zonas boscosas repletas de vegetación. La pista cruza el puente del río Andayón, que le da nombre al valle. Salimos de nuevo al asfalto para dar con una buena cuesta hacia el pueblo de Premoño. Aquí hay una capilla de advocación a Santana que dicen pudo ser el santuario de un antiguo hospital, hoy ya inexistente. Dicen que Santana es abogada y patrona de los cojos, así que de alguna forma puede velar por aquellos peregrinos que se resientan del esfuerzo en sus piernas. La siguiente cita de interés la vemos en Balduno, en su iglesia de Santa Eulalia, construida en el siglo XVIII. Lo que llama verdaderamente la atención es que este edificio se levantó sobre unas termas romanas descubiertas a raíz de unas obras en su estructura. Puede ser el balneario romano mejor conservado de Asturias, datado entre los siglos I y II después de Cristo. Retomamos el itinerario cruzando el río Nalón por el puente Peñaflor, un paso levantado en el siglo XII, pero reconstruido a lo largo de su historia. En este punto no abandonamos la Nacional 634 hasta llegar a Grado, población con larga trayectoria histórica, puesto que ya en el siglo XI se tiene constancia de ella. Mientras la atravesamos, damos una visual al exterior de su iglesia de San Pedro, construida a finales del siglo XIX en estilo neorrománico. Salimos de Grado reventados. Un fuerte ascenso nos sorprende a las afueras de Grado. Esto es solo un aperitivo, ya que el ascenso va en progresión hasta el Alto del Fresno. El ascenso para bajar a Cornellana, está siendo durete. Esta imagen se repite una y otra vez. Es que esto es así. Pero bueno, metro a metro lo vamos consiguiendo. En total se suben más de 300 metros de desnivel, eso sí, siempre acompañados de bonitos parajes. Superado el alto, divisamos el santuario de la Virgen del Fresno, cuya estructura es de los siglos XV y XVI, aunque su origen puede ser anterior, del siglo IX. Bueno, entonces, por ahí, ¿no? A ver si tenemos suerte y llegamos a Cornellana sin mojarnos. Afrontamos ahora el descenso hacia Cornellana, descubriendo conforme avanzamos las vistas del Valle del Narcea, con sus pequeñas poblaciones abriéndonos paso. A la salida de San Marcelo, el camino nos dirige a una bella senda frondosa en cuanto a vegetación que discurre por la vega del Riegueru d'Origa, un afluente del río Narcea. El trazado pasa por el antiguo molino de la Reaz, ya en desuso. Aquí se ha caído un árbol que corta el camino y no se ha caído hace mucho. La frondosa senda desemboca en un pequeño núcleo de casas llamado La Reaz, que un poco más tarde nos dirigirá hasta la Doriga. La iglesia de Santa Aquí Eulalia. topamos con la bonita construcción en piedra de la iglesia de Santa Eulalia, cuyos orígenes son románicos, pero ante su mal estado se tuvo que reconstruir en el siglo XVIII. En esta placa de la etapa románica se menciona la consagración del templo por el obispo Pelayo en el año 1121. Nos llama la atención su pórtico, dividido por la torre, aunque comunicado por un pequeño pasadizo. Continuamos un trayecto en el que podemos apreciar cómo las obras de la autovía de la Espina A63 están deteriorando el impacto visual y natural del patrimonio de esta parte del camino. Además, estas obras nos van dirigiendo por desvíos provisionales, algunos más asequibles que otros. Por aquí, tío. Está buscando la madriguera. Finalmente conectamos con la Nacional 634. Cruzamos en Narcea y llegamos a Cornellana, el destino de esta etapa, la primera del primitivo. Otra etapa más. Brindemos por ella.